El 21 de febrero la policía australiana finalmente atrapó al asesino condenado Graham Potter, quien había estado en fuga durante 12 años. Un asesino condenado había estado evadiendo cargos de conspiración para asesinar desde 2010. Los investigadores descubrieron más tarde que había intentado cambiar su apariencia y comportamiento para evitar ser detectado, pero finalmente fue encontrado en una casa en ruinas en 1900 Ravenshoe, en el extremo norte de Queensland. Sin embargo, Potter es uno de los muchos criminales que huyen y logran evitar la captura durante años, a veces incluso décadas. En el episodio de hoy, exploraremos dos aterradores casos de criminales que aún están prófugos. Valery Andreev, nacido el 10 de abril 1957. Valery Andreev es mejor conocido en su país natal, Rusia, como el maníaco de Orsk. Criado en el pueblo de Shalkarsky, no se documenta mucho sobre la infancia de Valery. Al dejar la escuela, se convirtió en camionero y en apariencia parecía llevar una vida ordinaria y bien intencionada. Estaba casado, tenía 2 hijos y no se sabía que abusara de sustancias o alcohol. Sus amigos y familiares lo valoraban y hablaban muy bien de él. Pero todo eso cambió a mediados de los años 2000, cuando pareció comenzar a comportarse de manera diferente, volviéndose distante y aislado, prefiriendo trabajar solo en viajes largos y no interactuando con sus colegas y amigos como lo hacía antes. No fue hasta 2012 que los investigadores rusos comenzaron a sospechar que había más en Valery de lo que se veía a simple vista. Olga Zurovleva, de 18 años, desapareció en junio de ese año. La última vez que se vio a la joven, entraba en una camioneta vehículo utilitario deportivo blanca, capturada en circuito cerrado de televisión. Más tarde fue visto en la ciudad de Orsk. Afortunadamente para los investigadores el vehículo era poco común. Solo 2 vehículos utilitario deportivo de este tipo estaban registrados en la ciudad. Uno de ellos pertenecía a Valery. Al investigar más al camionero de 55 años, las autoridades descubrieron que Valery había estado en la misma ubicación que Olga poco antes de que ella desapareciera. Se comprobó usando los datos de su móvil. Valery fue arrestado y detenido en relación con la desaparición de Olga un mes después, pero finalmente fue liberado. Sin embargo, durante su tiempo en custodia, se registraron su vehículo, el camión de la empresa y su garaje, y mostraron rastros de ácido desoxirribonucleico humano y sangre. Cuando se acercaron a sus colegas, informaron que habían supuesto que el camionero había comenzado a utilizar los servicios de trabajadoras sexuales porque a menudo se encontraban anticonceptivos, joyas, ropa interior de mujer, accesorios para el cabello y otros artículos femeninos en su vehículo. Se solicitó a Valery presentarse para otro interrogatorio, pero no fue a la estación de policía. Se supo de él por última vez el 6 de julio, 2012, cuando contactó a su esposa, y desde entonces no se le ha visto ni se ha sabido de él. La profesión de Valery como camionero de larga distancia le permitía acceder a todo tipo de rutas y diferentes áreas del país. Después de que se informó su desaparición, se lanzó una búsqueda extensa con el objetivo de que se pudiera rastrear antes de que intentara salir del país, pero nunca se encontró ninguna señal de él. Los restos de Olga, su última víctima confirmada, se encontraron el 10 de septiembre de 2013. En los años desde que desapareció, las fuerzas del orden han recibido decenas de llamadas y mensajes sobre posibles avistamientos de Valery, lo que indica que aún podría estar en Rusia o tan cerca como Kazajstán. Varias áreas dentro y alrededor de Rusia han sido buscadas en respuesta a las pistas recibidas por los investigadores, pero hasta ahora, las autoridades se han ido con las manos vacías cada vez. Uno de los avistamientos más recientes de Valery fue en octubre de 2019, cuando fue identificado positivamente en el distrito de Luga de la región de Leningrado Oblast, en Rusia. El testigo que lo vio informó el avistamiento a varios cuerpos de seguridad, pero a pesar de que los residentes del área confirmaron que también lo habían visto, no se tomaron acciones para capturar y detener a Valery por parte del Ministerio de Asuntos Internos o el Comité de Investigación. Al final de ese año, Interpol decidió emprender la búsqueda del escurridizo asesino en serie. En 2020, cuando Interpol anunció que estaban buscando a Valery, él fue colocado en la cima de su lista de fugitivos más buscados.
Se ofreció una recompensa equivalente a $20,000 estadounidenses por información sobre su paradero. En 2021, un testigo informó haber visto a Valery cerca de Moscú. Valery ahora tiene 65 años y está vinculado a las violaciones y asesinatos de 8 mujeres. Sin embargo, se sospecha que mató a más de 100 mujeres entre 2006 y 2016. Si realmente fue responsable de tal número horrendo de crímenes, entonces Valery sería el asesino en serie más mortífero de Rusia y uno de los peores del mundo. Valery Andreev aún está desaparecido. Se le describe como un hombre blanco con cabello canoso que mide 5 pies y 6 pulgadas de altura. Tiene una cicatriz de 5 centímetros en su abdomen. Tiene 65 años actualmente. Si tienes alguna información sobre el paradero de Valery, puedes contactar a tu estación de policía local o usar el formulario de mensajes de Interpol, que se vinculará en la descripción. Sharon Kinney. Sharon Elizabeth Hall nació el 30 de noviembre, 1939 en Independence, Missouri, hija de los padres Eugene y Doris. Después de su nacimiento, Sharon pasó algún tiempo creciendo en el estado de Washington, pero a la edad de 15 años, ella y su familia habían regresado a su lugar de nacimiento. En 1956, a los 16 años, conoció a James Kinney, estudiante de 22 años de la Universidad Brigham Young, en una actividad de la iglesia. La pareja salió desde el verano de ese año hasta el otoño, cuando James regresó a la universidad. Sin embargo, poco después de su partida, Sharon le escribió una carta al joven de 22 años explicándole que había quedado embarazada de su hijo. James sintió que era su responsabilidad cuidar de Sharon y del niño ahora. Y así regresó a Independence, y la pareja se casó el 18 de octubre, 1956. La edad de Sharon se registró falsamente como 18 en ese momento. Cerca de un año tras casarse, la pareja celebró una boda más formal. Para entonces, Sharon, que en realidad no había estado embarazada en primer lugar, había justificado su falta de bebé, alegando que había tenido un aborto espontáneo. Sin embargo, finalmente terminó embarazada, dando a luz a una hija llamada Dana en el otoño de 1957. Después de su segunda ceremonia de boda, Sharon y James pasaron algún tiempo viviendo en Provo, Utah, antes de regresar a Independence, donde ambos consiguieron trabajos. Sharon como niñera y James como ingeniero eléctrico en Bendix Aviation, donde trabajaba principalmente de noche. A Sharon le atraía una vida de lujo. Frecuentemente gastaba mucho dinero en cosas innecesarias e intentaba vivir más allá de lo que podía. Ella y James inicialmente vivieron en una casa alquilada junto a sus padres, pero eventualmente construyeron su propia casa, una casa de estilo rancho en otra parte de la ciudad. Finalmente, Sharon se puso inquieta. Había tenido otro bebé, un niño llamado Troy, y se había aburrido de ser madre y esposa y anhelaba emoción. Como su esposo siempre trabajaba de noche, ella dirigió su atención a otros hombres y comenzó a tener aventuras. Una de estas relaciones fue con un viejo amigo de la escuela secundaria, John Balditz. En 1960, James pensaba en divorciarse de Sharon. Sospechaba que ella tenía relaciones con otros y estaba frustrado por sus gastos imprudentes. El 18 de marzo habló con sus padres sobre el asunto. Los padres mormones de James le motivaron a permanecer y hacer funcionar su matrimonio. Les dijo que Sharon aceptaría el divorcio si podía quedarse con la casa, mantener la custodia de su hija, y él le pagaba $1,000 de pensión alimenticia. Aún así, los padres de James insistieron en que la pareja simplemente había atravesado un bache y solo necesitaban tiempo para resolver las cosas juntos. Al día siguiente, alrededor de las 5:30 de la tarde, Sharon escuchó un disparo proveniente de la dirección de la habitación principal. Más tarde le diría a la policía que cuando fue a investigar, descubrió a la hija de 2 años de la pareja, Dana, sentada en la cama junto a su padre. Tenía una herida de bala en la cabeza y Dana sostenía su pistola calibre .22. Según Sharon, James debió haber estado limpiando el arma cuando decidió tomar una siesta. Debió dejar el arma fuera al irse a dormir. Los servicios de emergencia fueron llamados rápidamente a la escena, pero James fue declarado muerto para cuando llegó al hospital. Después de su muerte, las fuerzas del orden comenzaron a investigar el incidente. Sin embargo, no pudieron obtener huellas del mango de la pistola, y luego no lograron realizar pruebas de residuos de disparo, tanto en Sharon como en Dana. Hablando con amigos y familiares de la familia, los investigadores descubrieron que se sabía que el niño de 2 años jugaba con armas de fuego sin supervisión, y en una prueba realizada por la policía, Dana demostró su capacidad para apretar el gatillo de un arma, que era del mismo tipo y modelo que el de su padre.
Como no había evidencia para probar que era algo más, la muerte de James fue dictaminada como un homicidio accidental. Después de que se cerró la investigación, James fue enterrado, y su esposa cobró sus pólizas de seguro de vida, que eran ambas el equivalente moderno de alrededor de $230,000. Con este dinero, Sharon se compró un nuevo Ford Thunderbird de un vendedor de autos llamado Walter T. Jones el 18 de abril. Walter y Sharon comenzaron un romance poco después. Mientras Sharon quería casarse de nuevo y pensaba que Walter sería el segundo esposo perfecto, él ya tenía una esposa, Patricia Jones, de 23 años, su amor de la secundaria con quien tenía 2 hijos. En mayo de ese año, Sharon le pidió a Walter que fuera a Washington con ella. Sin embargo, él rechazó su oferta y por lo tanto ella llevó a su hermano Eugene en su lugar. A su regreso, se encontró con su novio y le dijo que estaba embarazada de su bebé. Sharon estaba segura de que esto inclinaría la balanza a su favor, que Walter tendría una fuerte razón para dejar a su esposa y estar con ella. Pero Walter no anunció que se divorciaría de su esposa. En cambio, la pareja terminó su romance. Después de la ruptura, el 26 de mayo, Sharon decidió llamar a Patricia y decirle que su esposo estaba teniendo un romance con la hermana de Sharon. La pareja discutió la situación esa noche, y según Sharon, después dejó a Patricia a unas cuadras de su casa. Pero Walter informó que su esposa nunca regresó a su casa. Alertó a la policía sobre su desaparición atípica a la mañana siguiente. Una vez que notificó a las autoridades, comenzó a llamar a los amigos y seres queridos de Patricia, buscando a alguien que pudiera haberla visto. Uno de sus amigos, que compartía coche para ir y volver del trabajo con ella, le informó que la joven de 23 años había comentado que una mujer se le acercó queriendo conocerla. Patricia le pidió al conductor del coche compartido que la dejara en una esquina de la calle en Independencia, y el amigo notó que otra mujer esperaba en un coche cercano. No reconocieron a la mujer, pero le dieron a Walter su descripción, la cual le resultó inmediatamente familiar. Después de colgar, Walter llamó a Sharon y le preguntó si había visto o hablado con su esposa. Admitió que sí lo había hecho, e informó que le había contado a Patricia sobre el affair. Luego afirmó que la última vez que vio a la joven de 23 años fue cuando la dejó cerca de su casa. Sharon dijo que Patricia comenzó a hablar con un hombre desconocido en un Ford verde de 1957, poco antes de que Sharon se marchara. Walter insistió a Sharon esa noche para que proporcionara más detalles sobre los últimos movimientos de Patricia. Admitió luego que sostuvo una llave amenazadoramente en la garganta de Sharon. Ese mismo día, el 27 de mayo, poco antes de la medianoche, Sharon y John Balditz, con quien mantenía una aventura, descubrieron el cuerpo de Patricia en un camino apartado para amantes fuera de la ciudad. Había sido disparada 4 veces con una pistola calibre .22, recibiendo 2 heridas en el hombro y una en el abdomen. El tiro letal fue a la cabeza de Patricia. La bala entró cerca de su boca en una trayectoria ascendente. Se estima que murió a las 9 de la noche del 27 de mayo. Las quemaduras de pólvora en el borde de la falda de Patricia, que había sido subida hasta su cintura, indicaban que el arma había sido disparada al menos una vez a corta distancia, y una sustancia blanca en polvo descubierta en su cabello llevó a los investigadores a teorizar inicialmente que había sido asesinada en otro lugar y abandonada en el área aislada. Sin embargo, más tarde se determinó que la sustancia eran huevos de mosca. Como no se pudo localizar otra escena del crimen, se descartó la idea de que este no fuera el lugar del crimen. Las autoridades buscaron el arma homicida y la bala que atravesó el abdomen de Patricia. Buscaron en el camino de los amantes con la ayuda de un grupo de Boy Scouts, pero nunca pudieron recuperar el arma, a pesar de llegar hasta el punto de vaciar cuerpos de agua cercanos. Sin embargo, la bala fue finalmente descubierta enterrada en el suelo debajo del cuerpo. El 28 de mayo, Walter, Sharon y John fueron interrogados. Tanto John como Walter admitieron salir con Sharon en declaraciones escritas. El 1 de junio ambos pasaron pruebas de polígrafo. Sin embargo, Sharon no quiso poner nada por escrito y se negó a hacerse un polígrafo. Su hermano, Eugene, también fue interrogado el 31 de marzo, aunque optó por no hablar con los investigadores. Ese día, a las 11 de la noche, arrestaron a Sharon por el asesinato de Patricia. El sheriff del condado de Jackson se enteró de su arresto y pidió a los fiscales que consideraran un segundo asesinato, el de James Kinney. Tras su arresto, Sharon fue liberada bajo una fianza de $20,000. Su audiencia preliminar estaba programada para el 16 de junio. Se descartó que el arma usada en la muerte de su esposo fuera la homicida en el caso de Patricia. Todavía estaba bajo llave y en posesión de la oficina del sheriff del condado de Jackson. Según informes, después de la muerte de James, Sharon intentó recuperar el arma, pero nunca se la devolvieron.
Luego, un amigo suyo se presentó y admitió que había comprado una pistola de calibre .22 para la viuda y la había registrado a su nombre, pero ella le había pedido que la volviera a registrar a otro nombre. No obstante, no se pudo hallar el arma en su casa. Sharon originalmente afirmó que la había perdido en su viaje a Washington. Luego se retractó de esta historia y dijo que había desaparecido en algún momento. A mediados de junio, el juicio de Sharon se retrasó, ya que estaba embarazada de su tercer hijo. Dio a luz a una segunda hija, Marla, el 16 de enero 1961. El 13 de junio 1961 comenzó el juicio de Sharon por el asesinato de Patricia Jones. La fiscalía citó tanto a Walter como a un teniente de policía llamado Harry Nesbitt como evidencia del motivo detrás del crimen. Nesbitt recordó que Sharon había declarado tenía miedo de estar perdiéndolo. Actuó raro. Walter relató en corte que terminó con Sharon tras decirle que estaba embarazada. La fiscalía alegó que Patricia había sido asesinada porque Sharon quería a Walter solo para ella. Sin embargo, no pudieron establecer firmemente si ella poseía o alguna vez había poseído la pistola que mató a la joven de 23 años. Después de llamar a 27 testigos, la fiscalía cerró su caso el 21 de junio. Mientras tanto, el equipo de defensa de Sharon se centró en desmontar el motivo y los medios del crimen, alegando que la madre de 3 hijos no tenía ninguna razón para matar a Patricia, y afirmando que no se había demostrado que el arma que supuestamente le pertenecía fuera el arma homicida. El jurado pasó poco más de 1 hora y media deliberando antes de absolver a Sharon del cargo. Habían encontrado demasiadas lagunas en el caso de la fiscalía. Extrañamente, inmediatamente después de que se anunció el veredicto, un jurado le pidió a Sharon su autógrafo. Ella accedió antes de ser devuelta a la cárcel para esperar el próximo juicio. El 8 de enero 1962 inició la selección de jurado para el segundo juicio por asesinato de Sharon. El caso de la fiscalía se basó en gran medida en su afirmación de que ella estaba tan interesada en que su esposo desapareciera de su vida que estaba dispuesta a pagar por ello. Hicieron testificar a John Balditz sobre la vez que Sharon le ofreció pagarle $1,000 para matar a su esposo. Sin embargo, John socavó su propio testimonio al afirmar que Sharon podría haber estado bromeando. Esto provocó que la fiscalía atacara el carácter de su propio testigo. La fiscalía también explicó que el matrimonio de James y Sharon estaba al borde de la ruptura en el momento de su muerte, y señaló que ella había estado involucrada en aventuras extramatrimoniales, lo que había causado la división entre la pareja. Señalaron que Sharon solo podría cobrar el dinero del seguro de vida de James si todavía era su esposa. La defensa de Sharon, por su parte, se centró en el hecho de que gran parte de la evidencia en el caso era circunstancial y calificó a John Balditz como un pobre chico confundido que firmaría cualquier cosa y atacó la fiabilidad de su testimonio. También observaron que la policía durante su investigación original había pensado que la muerte de James era obviamente accidental, y presentaron testimonios que respaldaban la idea de que James a menudo dejaba armas al alcance de sus hijos y que Dana podía apretar los gatillos de las pistolas de juguete, que eran más duras que la del calibre .22 que lo había matado. El jurado deliberó durante más de 5 horas y media antes de emitir un veredicto de culpabilidad el 11 de enero. En abril, Sharon fue condenada a cadena perpetua y comenzó a cumplir su condena en el reformatorio para mujeres de Missouri. La familia del difunto esposo continuó creyendo que Dana había sido responsable de la muerte y que no había sido más que un trágico accidente, declarando, «Todavía no creemos que ella cometió un asesinato». Sharon declaró a la prensa que el veredicto fue un error. Una semana después de su condena, los abogados de Sharon solicitaron que se le liberara bajo fianza, lo cual fue respaldado por una petición firmada por 132 individuos que pensaban que ella era inocente. No obstante, la moción fue rechazada pues no se puede liberar bajo fianza a un asesinato en primer grado. En respuesta, la defensa de Sharon solicitó entonces que se anulara la condena porque el jurado había emitido un veredicto basado en conjeturas y especulaciones en lugar de en pruebas sustanciales. Continuaron enumerando algunos errores que alegaron se habían cometido antes y durante el juicio. Aunque esto fue negado por un juez en abril de 1962, la Corte Suprema de Missouri revocó la condena en marzo de 1963. Se ordenó un nuevo juicio sobre la base de que se había negado a la defensa de Sharon desafíos perentorios adecuados durante la selección del jurado. Le fue negada la fianza en mayo de ese año, pero 2 meses después fue liberada bajo una fianza de $25,000 que había sido pagada por su hermano. Cuando se programó su segundo juicio, Sharon y sus 3 hijos se mudaron con su madre. Su próximo juicio comenzó el 23 de marzo.
1964, pero poco después se declaró un juicio nulo porque un socio de la ley de uno de los fiscales había sido contratado alguna vez por uno de los jurados. El tercer juicio de Sharon comenzó el 29 de junio de ese año. Un nuevo testigo declaró para la fiscalía, una conocida femenina de la madre de tres, que afirmó que Sharon una vez bromeó que la testigo debería, cito, deshacerse del viejo de la mujer, como lo hizo Sharon. Durante este juicio, Sharon subió al estrado para declarar que era inocente de todos los cargos. Se declaró un segundo juicio nulo cuando el jurado quedó en un punto muerto de 7-5 a favor de la absolución. Su cuarto juicio se programó para octubre de 1964. Sin embargo, mientras estaba en libertad bajo fianza, Sharon viajó a México con su supuesto nuevo amante, un hombre llamado Francis Puglias. Dejó a sus hijos al cuidado de su abuelo y viajó bajo el pretexto de que ella y Francis eran una pareja casada usando el nombre de Janet Puglias. Técnicamente, aunque la fianza en sí no habría impedido que Sharon viajara fuera del estado, la compañía que publicó su fianza le prohibió hacerlo sin un consentimiento explícito por escrito de ellos mismos. Por ende, su partida del estado violó las condiciones establecidas por la compañía. En México, Sharon y Francis se registraron como pareja casada en el Hotel Jean. Mientras estaba en el país, Sharon compró un arma, alegando que se sentía insegura ya que no estaba familiarizada con México. Sin embargo, ella y Francis también habían llevado una o dos armas consigo a través de la frontera, por lo que no está claro por qué Sharon necesitaba una tercera pistola. En la noche del 18 de septiembre de 1964, la madre de tres hijos salió sola del hotel. Mientras estaba fuera, se encontró con Francisco Ordóñez, un ciudadano estadounidense nacido en México, en un bar. Ella volvió a su hotel con él, luego le dijo a la policía que él quería mostrarle algunas fotografías que había tomado. Sin embargo, en la habitación del hotel, Sharon afirmó, Francisco hizo avances sexuales hacia ella, y por eso le disparó con su arma en defensa propia. Ella declaró que simplemente quería asustarlo. En cambio, le disparó en el pecho, matándolo inmediatamente. El sonido del disparo atrajo la atención de un empleado del hotel que entró a la habitación y estuvo a punto de ser asesinado también por Sharon. El empleado recibió un disparo en el hombro y huyó rápidamente de la escena, cerrando la puerta detrás de él, encerrando a Sharon en la habitación hasta que llegaron las autoridades. La policía no creyó la versión de los hechos de Sharon. Sospechaban que ella había intentado robar a Francisco y le había disparado cuando él no cumplió. Fue arrestada rápidamente por homicidio y asalto con un arma mortal. La madre de tres sostuvo que no quería lastimar a nadie, pero tuvo que defenderse. La policía descubrió la pistola y la munición en su bolso y más armas y munición en la habitación del hotel que compartía con Francis. Francis también fue arrestado. Sus crímenes incluían entrar al país ilegalmente y portar un arma de fuego sin licencia. Se descubrió que una de las armas recuperadas del hotel era la misma que había matado a Patricia Jones, pero como Sharon había sido absuelta, no podía ser juzgada nuevamente por este crimen. Francis y Sharon fueron juzgados en verano de 1965. Frances fue absuelta y deportada de vuelta a los Estados Unidos, mientras que Sharon fue declarada culpable y condenada a 10 años de prisión. Intentó apelar su condena, pero se le dieron 3 años más tras las rejas ya que el tribunal no creía que se le hubiera dado una sentencia lo suficientemente larga. En la cárcel, se le apodó la pistolera, nombre que poco después fue adoptado por los medios de comunicación. El 7 de diciembre de 1969, 4 años después de su condena, se descubrió que Sharon no estaba presente para el recuento de las 5 p.m. en la prisión. Sin embargo, su ausencia no se notó hasta unas horas después. No fue hasta las 2 de la mañana que su desaparición y supuesta fuga fueron reportadas a la policía de la Ciudad de México. Tras la desaparición de Sharon, se realizó una búsqueda a gran escala. La policía sospechaba que ella podría haber ido a visitar a un ex recluso con quien se había acercado, pero también notificaron a las autoridades de los Estados Unidos, incluyendo al Federal Bureau of Investigation, en caso de que intentara regresar a casa. Inicialmente, las autoridades creían que los guardias de la prisión habían sido sobornados para mirar hacia otro lado mientras Sharon escapaba de la prisión. Hubo un apagón inusual cuando desapareció, y una puerta que debía estar cerrada con llave estaba sin asegurar. Además, había menos guardias en ese momento. Comenzaron a circular teorías sobre lo que pudo haberle sucedido a la madre de tres. Algunos sugirieron que su madre la había ayudado a escapar, otros que tenía un novio que estaba en la policía y él había sido responsable de ayudarla a huir. En los años posteriores, se ha sugerido que se disfrazó de hombre para salir de la prisión y del país, mientras que un artículo de 2002 del Southeast Missourian sugiere que la familia de Francisco la ayudó a escapar para poder matarla.
La búsqueda de Sharon duró hasta el 18 de diciembre. Los investigadores sospechaban que ella había ido a Guatemala, sin claridad sobre cómo llegaron a esa conclusión. Sharon se había vuelto fluida en español debido a su tiempo en prisión, y las autoridades creían que esto la ayudaría a integrarse mejor y le permitiría ir a cualquier lugar donde el español fuera el idioma principal que se habla. En diciembre de 1969, los investigadores declararon que no tenían más pistas en el caso. Después de su falta de comparecencia para su cuarto juicio en octubre de 1964, se emitió una orden de arresto para Sharon. En 2010 aún estaba pendiente, y en ese momento era la orden de arresto por asesinato más antigua conocida en el área de Kansas City. Aún se desconoce el destino de Sharon Kinney. Se describe como una mujer blanca con ojos grises. En el momento de su desaparición, pesaba 56.7 kilogramos y tenía el cabello rubio. Mide 5 pies y 7 pulgadas y tiene una enfermedad de pigmentación de la piel con una cicatriz de color vino tinto en el lado izquierdo de su rostro. Si aún está viva, tendría 83 años. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comenta abajo con tus ideas y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar al canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.